Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, si me confirman si me escuchan bien. Sí, sí se le escucha. Ya, listo. Bueno, vamos a continuar con esta clase en la que vamos a empezar a ver ya las complicaciones de la diabetes mellitus. Como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad que por su historia natural, al ser diagnosticada probablemente 5 o 10 años, una vez que ya han empezado los problemas de disglucemia, nosotros probablemente al principio ya de la enfermedad, al diagnóstico de la enfermedad, podemos ya tener pacientes que se van a presentar ya con ciertas complicaciones que pueden ser tanto crónicas como agudas, ¿sí? Bueno, en sí vamos a comenzar a hablar sobre las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo es que podamos reconocer las principales complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. ¿Por qué se producen? Es decir, cuál es su fisiopatología, las manifestaciones clínicas, cómo realizar un diagnóstico temprano o screening y en sí, si ya se presentan, cómo realizar el tratamiento. ¿Cómo vamos a clasificar estas complicaciones en sí crónicas? Podemos clasificarlas tanto en vasculares como en no vasculares. Las vasculares pueden ser microvasculares, dentro de las que tenemos lo que es la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. Y dentro de las macrovasculares, la enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular y la enfermedad arterial periférica. Mientras que las no vasculares, bueno, sí hay ciertas alteraciones como mayor riesgo de procesos infecciosos, alteraciones a nivel cutáneo de la piel y también alteraciones a nivel auditivo. ¿Por qué estas enfermedades se van a producir? ¿Sí? Debido a los niveles altos de la glucosa. Bueno, se van a producir debido a estos niveles altos de la glucosa, que lo que van a producir es que se activen diferentes vías, ¿sí?, de oxidación de la glucosa. Entonces vamos a tener que estas vías, vamos a terminar, se va a activar y se van a formar los productos finales de la glucosilación avanzada, ¿sí? Al formarse estos productos de glucosidación avanzada, lo que tenemos es cierta alteración a nivel de las proteínas, pero también vamos a tener un daño a nivel endotelial. Ya este daño a nivel endotelial lo que produce es una disfunción, mayor riesgo de aterosclerosis y también esto se da secundario a una alteración a nivel de la matriz extracelular. Ya. Tenemos que se activa la vía de los tioles, la proteína quinasa C y también la vía del exosamina. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando todas estas vías, ¿sí?, que son de los productos finales y de la glucosilación avanzada, se activan, generan o producen mayor cantidad de radicales libres, ¿sí?, lo que lleva a un estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo es el que causa, ¿sí?, este daño celular. Y este daño celular, ¿dónde se evidencia? A nivel arterial, pero también a nivel de los nervios. Bueno, entonces sabemos, ¿no es cierto?, que todas estas alteraciones lo que van a tener como resultado va a hacer que se incremente la producción de las proteínquinasas. Estas proteínquinasas van a ser las responsables de provocar ciertos daños a nivel vascular, a nivel endotelial. ¿Por qué se da estos cambios a nivel vascular y endotelial? Se debe a la mayor producción, ¿sí?, de productos como son los productos finales del oxígeno, la endotelina, el colágeno, la fibronectina, ¿sí?, los productos finales de la oxidación, ¿sí? Entonces todos estos, y además hay una disminución de la fibrinólisis. Entonces todo esto hace que haya una alteración del flujo sanguíneo por alteración vascular, mayor formación de vasos pequeños, puede haber una oclusión capilar, oclusión vascular, ¿sí? Entonces se forma también, hay un efecto proinflamatorio de todas estas sustancias. Sabemos que este efecto proinflamatorio de las sustancias va causando mayor daño a nivel endotelial, a nivel arterial, ¿sí? Entonces, y la activación de los linfocitos que provocan que incremente aún más este estado proinflamatorio.
Bueno, dentro de estas complicaciones, como les había mencionado, vamos a tener varias de las patologías, ¿sí? El día de hoy lo que vamos a revisar va a ser tanto la retinopatía diabética como la nefropatía diabética. Bueno, la retinopatía diabética es una enfermedad neurovascular, en sí se va a estar muy relacionada y el daño va a ser dependiente tanto de los años de duración de la diabetes como del control glucémico que tenga el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Por lo que les había comentado de la historia natural. Entonces, si nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes tipo 2, quiere decir que este paciente con diabetes tipo 2 muy probablemente ya tuvo estas alteraciones de la glucosa 5 o 10 años antes de su diagnóstico. Por lo tanto, al momento del diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Igual hacer screening de una retinopatía diabética, ¿sí? A pesar de que el paciente probablemente no tenga síntomas. Y más aún si el paciente tiene sintomatología, más al nivel del control glucémico. ¿Ya? En sí, la glucosa, si los niveles de glucosa que se dieron para el diagnóstico fueron tomados a partir del estudio en el que se evidenció que estos niveles que son de 125 o mayores son los que ya iban a provocar daño a nivel de la retina. ¿Qué pasa en los pacientes o qué pasa en los pacientes con diabetes? Bueno, la retinopatía se da secundario a un daño microvascular. Por lo tanto, este daño microvascular va a afectar a nivel de las arteriolas, de los precapilares, de los capilares, de las vénulas de la retina y muy rara vez o en muy pocas ocasiones puede provocar un daño a nivel de arterias de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una oclusión microvascular porque hay un daño a nivel de estos vasos. Al haber un daño de estos vasos, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Un método compensatorio es la formación de nuevos vasos, que es la neovascularización, ¿sí? Y además la alteración en la permeabilidad microvascular por pérdida de los pericitos. Bueno, entonces si hay una oclusión microvascular, lo que evidenciamos, igual cuando se realiza un fondo de ojo, va a ser el resultado de una isquemia a nivel retiniano, ¿ya? Entonces, cuando hay esta isquemia a nivel retiniano, se forman lo que es los shunts arteriovenosos y posteriormente a esto, sí, la formación de nuevos vasos, denominada como neovascularización. Y entonces, esta neovascularización se da porque es un mecanismo compensatorio, ¿no es cierto? Entonces aumentan los factores de crecimiento y cómo se va a ver aquí estos pacientes en el fondo de ojo cuando ya hay una neovascularización. Puede haber una hemorragia vítrea porque los vasos, los nuevos vasos que se forman son mucho más débiles, entonces tienden a romperse. Un glaucoma neovascular por tracción, ¿sí? Y el desprendimiento de la retina traccional, ¿ya? Y posteriormente, bueno, el aumento de la permeabilidad microvascular en la que se evidencian en el fondo de ojo, lo que se va a ver son exudados y un edema probablemente a nivel macular. Teniendo en cuenta que cuando un paciente ya tiene un edema macular diabético, esta va a ser la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual, sobre todo dependiendo de dónde se encuentre ese edema macular, que puede ser central afectando todo el campo visual o puede ser periférico, ¿ya? ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, la retinopatía diabética no proliferativa, en la que solo vamos a evidenciar em, unos, vamos a evidenciar unos pequeños exudados, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener unos pequeños exudados, pero no van a haber ninguna otras características o tal vez unos microaneurismas. Entonces vemos microaneurismas, pero no tiene ninguna otra alteración. Entonces, esta se denomina retinopatía diabética no proliferativa. ¿Ya? Entonces, es la única característica que nosotros tenemos, no tenemos ninguna otra característica. ¿Qué es lo que después vamos a tener? Bueno, después lo que tenemos, sí, es una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Aquí que vamos a tener, aparte de los microaneurismas y que ya se evidencian en la retinopatía no proliferativa
leve, aquí se asocia a la presencia de estos exudados duros, de las hemorragias, ¿sí? Del sudado blanco, algodonoso y probablemente un arrozamiento venoso que puede haber, ¿sí? ¿Cómo se evidencia el arrozamiento venoso? Bueno, es literalmente como su nombre lo explica, ¿sí? Es una lesión que se va a ver como un rosario, ya con partes más delgadas y con otras partes más gruesas. Luego tenemos la retinopatía severa, ¿sí? Que van a ser la presencia de estos microaneurismas más los hallazgos, ¿sí? Que ya vimos en la moderada, pero estos hallazgos son más severos y se van a presentar en la mayoría de los cuadrantes, ¿ya? Entonces tenemos los exudados duros, los exudados algodonosos, tenemos hemorragias intrarretinianas severas, el arrozamiento venoso y también tenemos estas anomalías, ¿sí? Intrarretinianas microvasculares, ¿ya? Y la muy severa se da cuando estos microaneurismas van a estar acompañados de dos hallazgos de los antes mencionados en relación a una retinopatía diabética severa. ¿Cómo vemos o cómo vamos a valorar o examinar todos estos hallazgos? Bueno, mediante un fondo de ojo o fundoscopía directa o indirecta. La retinopatía diabética proliferativa, bueno, si es proliferativa quiere decir que aparte de los microaneurismas y que existen, nosotros vamos a tener ya manifestaciones en relación a la formación de los nuevos vasos, ¿sí? Entonces, si hay esta formación de nuevos vasos en la retina o en el nervio óptico, ¿sí? Lo que va a suceder es que, como yo les mencionaba, estos vasos tienden a romperse. Y entonces, si se rompen, lo que va a haber es una hemorragia vítrea por la fragilidad de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Puede haber un desprendimiento de la retina, ya que al romperse estos vasos que se van formando, van a ir formando un tejido fibroso en el humor vítreo, lo que hace que bueno, estos se estiran y retraen la retina, provocando el desprendimiento de la retina, ¿ya? ¿Y qué va a pasar también con estos nuevos vasos que se forman? Sí, se van a formar, se pueden formar en el iris, causa aumento de la presión ocular, por lo tanto vamos a tener manifestaciones de un glaucoma y si hay una lesión del nervio óptico, vamos a tener un paciente con una alteración de la visión severa, con una pérdida severa de la visión. Bueno, entonces en sí, la retinopatía diabética severa avanzada es lo que vemos en este gráfico, ¿no es cierto? Entonces tenemos una hemorragia vítrea muy extensa, hay desprendimiento de la retina traccional y el glaucoma neovascular. ¿Qué significa esto? Que el paciente, si llega a esto, ya es un daño severo que se vuelve irreversible, ¿sí? Y por lo tanto va a tener una pérdida total de la función visual. Y entonces un ojo pequeño que no funciona y muchas veces es doloroso, sobre todo en aquellos pacientes que están asociados a un glaucoma neovascular. Ya, entonces en sí, nosotros, si tenemos un paciente con diabetes, tenemos que descartar que hay una retinopatía diabética, que el objetivo sería diagnosticarla cuando sea una retinopatía diabética no proliferativa leve, ¿ya? Porque ahí nosotros podemos prevenir que el paciente progrese a una retinopatía no proliferativa moderada, severa o muy severa, o a una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, por un lado tenemos esta clasificación de la retinopatía diabética, pero también tenemos que enfocarnos en lo que es el edema macular diabético, que en sí, si es un edema macular a nivel central, a nivel de la papila, lo que va a provocar en el paciente es que tenga una pérdida total de la visión. Y entonces, ¿qué significa el edema macular? Es un engrosamiento de la retina que se da por acumulación de líquido en el espacio extracelular dentro de la mácula, ¿ya? Entonces, va a haber la ruptura de la barrera hematorretiniana y aumenta la permeabilidad vascular, provocando el edema. La clasificación va a ser un edema macular con afectación del centro y otro edema macular sin afectación del centro. Si hay una afectación del centro, ¿sí? Lo que hace es la pérdida visual. Si no hay la afectación del centro, no provoca esta pérdida visual total. ¿Qué síntomas puede tener el paciente con una retinopatía diabética? Bueno, al inicio puede ser asintomático, por eso la importancia de detectarlo a tiempo, ¿sí?
Y estos síntomas, bueno, pueden ser temporales si lo detectamos, si en una retinopatía diabética que pueda recibir un tratamiento, o pueden ser permanentes si ya es un paciente con una retinopatía diabética proliferativa, avanzada o severa, que ya tenga una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina o el glaucoma neovascular. Entonces, ¿qué nos va a decir el paciente o qué molestias va a tener el paciente? Puede tener o empezar a tener, sobre todo, disminución de la visión nocturna. Sí, generalmente es uno de los primeros síntomas que los pacientes tienen. Sí, puede haber una visión borrosa, distorsionada, pueden aparecer ciertas manchas como oscuras o flotantes y que no son las miodesopsias o moscas volantes como se evidencian en el gráfico. ¿Ya? Entonces, puede ser que tenga estos síntomas, puede ya haber una pérdida parcial o ya total de la visión y el dolor o la presión en el ojo si está asociado a un glaucoma. En resumen, entonces el paciente, visión borrosa, visión doble, destellos de luz, sí que nos puede hacer sospechar de que ya hay un desprendimiento de la retina, que tenga una visión como un velo, como una nube o con rayas de color rojo en el campo visual, lo que probablemente ya nos indicaría una hemorragia vítrea o que haya ya puntos ciegos en blanco del campo visual que nos indicaría ya una pérdida total de la visión. Entonces, acordémonos siempre de preguntar cómo está la vista del paciente, si ha disminuido, si ha habido cambios y sobre todo en la noche, que es uno de los primeros síntomas en aparecer, ¿sí? Que es la disminución de la visión nocturna. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca una retinopatía diabética? Bueno, primero la duración de la diabetes, entonces la hiperglucemia crónica también, que es un paciente que ha venido con niveles bastante altos de glucosa durante algún periodo de tiempo, hipertensión arterial y la dislipidemia, ¿sí? Que también pueden predisponer sobre todo a este daño a nivel endotelial de las arterias, ¿ya? El embarazo, ¿sí? Pero en aquellas pacientes con diabetes mellitus preexistente, no en pacientes con diabetes gestacional, ¿ya? Porque sabemos que en la diabetes gestacional la hiperglicemia se da durante el embarazo, entonces estas pacientes no tienen ya años de disglucemia o de hiperglucemia. Entonces, por lo tanto, un factor de riesgo es del embarazo, pero con diagnóstico previo ya de diabetes. Enfermedad renal, uso de tabaco, sobrepeso, obesidad, consumo de alcohol, que a la final todas estas enfermedades lo que hacen es que son un estado proinflamatorio. Y al ser este estado proinflamatorio, lo que causan es mayor estrés oxidativo, por lo tanto, mayor daño a nivel endotelial. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico y cuándo se debería hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética, que en sí es el tamizaje? Es muy importante porque así podemos prevenir que el paciente progrese a una patología más severa y que no tenga opciones de tratamiento. Por lo tanto, si tienen un paciente con diabetes tipo 1, si en la diabetes tipo 1, acordémonos que es un paciente con un déficit absoluto de insulina, por lo tanto, la aparición de los síntomas en estos pacientes es más brusca, ¿sí? Se da en días o en semanas, a diferencia del paciente con diabetes tipo 2, que los síntomas al principio suelen ser asintomáticos y luego los síntomas van apareciendo, ¿sí? Hasta que se realiza el diagnóstico, ¿ya? Y puede tardar años en hacerse el diagnóstico. Por lo tanto, si es un paciente con diabetes tipo 1, no está relacionado a una hiperglucemia crónica y en sí, una vez que se hace el diagnóstico, nosotros podemos esperar hasta 5 años para realizarle un fondo de ojo, para hacer un screening de retinopatía diabética. A partir de los 5 años, sí, lo tenemos que ir haciendo anualmente. A diferencia del paciente con diabetes tipo 2, ¿sí? Que una vez que hicimos el diagnóstico, nosotros en esa consulta hay que solicitarle un screening de retinopatía diabética en el momento del diagnóstico y posteriormente cada año si es que no hay ninguna alteración o no hay algún hallazgo en relación a retinopatía. ¿Bien? Y en las mujeres embarazadas con diabetes preexistente, y acuérdense que no es diabetes gestacional, sino preexistente, hay que hacerlo en el primer trimestre y cada trimestre.
y posteriormente igual hacerle seguimiento durante un año, ¿ya? Es importante esto, ¿no es cierto? Hacemos el fondo de ojo, ya, entonces si no hay evidencia de que hay retinopatía o en uno o más exámenes anuales y vemos que el paciente tiene un control adecuado de su glucosa, no tiene esta condición de hiperglicemia crónica, ahí sí nosotros podemos dar un periodo más prolongado para cada control, que puede ser más o menos cada 2 años, ¿ya? Y en las embarazadas, como les dije, cada trimestre y posteriormente también durante un año después del parto, según el grado de retinopatía, porque ya vamos a ver que de acuerdo a la retinopatía, de acuerdo a la clasificación que nosotros vayamos a tener, van a ir cambiando el periodo de control o en el periodo de control para saber si el paciente ha progresado, si necesita algún otro tipo de tratamiento. En sí, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos varios métodos para evaluar lo que es la retina. El más utilizado en un diagnóstico inicial va a ser la fundoscopía directa o indirecta y que es el llamado fondo de ojo. Y entonces se le va a hacer el fondo de ojo y en este fondo de ojo lo que va a detectar el oftalmólogo es que si hay cambios a nivel de los vasos de la retina y en relación a una retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa, ¿ya? Si es el caso, si con un fondo de ojo vemos o ve el oftalmólogo algún tipo de alteración, sí, se pueden solicitar pruebas más específicas para valorar la retina. Entonces, dentro de estas pruebas tenemos la retinografía, ¿sí? Que es como una fotografía digital en color del fondo de ojo y la retina. Entonces, vamos a ver con mayor precisión si hay alteraciones a nivel de la retina, ¿ya? Entonces, nos sirve también para detectar signos tempranos. La tomografía de coherencia óptica, bueno, igual son imágenes tridimensionales de alta resolución de la retina, sirve para detección temprana, seguimiento de la retinopatía diabética y para valorar si hay edema macular diabético. Y la angiografía con fluoresceína, igual son vasos, son imágenes, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos de la retina, que también nos va a ayudar. Entonces, el examen, el primer examen que nosotros solicitamos va a ser en sí el fondo de ojo. Ya, entonces, con el fondo de ojo se puede detectar si hay alguna de estas patologías que les había mencionado, si hay microaneurismas, si hay exudados duros, si hay exudados algodonosos, si hay el arrosanamiento venoso, si hay las anomalías microvasculares intrarretinianas y cuántos cuadrantes están afectados y cuántas de estas lesiones hay. Después de eso, sí, probablemente para el tratamiento, para el seguimiento, se le puede hacer uno de estos otros exámenes, ¿sí? Que son exámenes más específicos para valorar los vasos de la retina. Bueno, el tratamiento en sí tenemos que se centra, ¿no es cierto? Siempre va a ser importante el control glucémico, hay que realizar el control de la glucosa, control de la presión arterial y el control en el caso de que haya colesterol o triglicéridos elevados. El control metabólico es fundamental para nosotros evitar que se siga progresando el daño a nivel de los vasos de la retina. Y la valoración por oftalmología anual para el fondo de ojo, si es que no hay una alteración en la retina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Ya la mayoría de los pacientes, nuestro objetivo de hemoglobina glicosilada va a ser menos del 7%. Dependiendo, sabemos que de esto va a depender mucho de las comorbilidades del paciente, de la edad del paciente, de los años de evolución de la diabetes, de la funcionalidad del paciente, de la expectativa de vida, ¿sí? Entonces, pero en general podríamos decir que la glicosilada, un porcentaje que nosotros tenemos que tener como meta va a ser menos del 7%. La glucosa en ayunas de entre 80 y 130 miligramos por decilitro. La glucosa postprandial menos de 180 miligramos por decilitro. La presión arterial 130-90, ¿sí?
El colesterol LDL, bueno, este colesterol va a depender mucho del riesgo cardiovascular que tenga el paciente con diabetes. Sabemos que los pacientes con diabetes no tienen un riesgo cardiovascular bajo, sino siempre desde moderado a muy alto, dependiendo de los años de evolución de la diabetes y dependiendo si el paciente tiene otras comorbilidades o si evidenciamos que es un paciente con diabetes que ya tiene daño de órganos diana. ¿Bien? Entonces puede ser moderado, alto, muy alto. Los valores de LDL, si es un riesgo moderado, deberíamos nosotros tener como meta menos de 100 miligramos por decilitro. Si es un riesgo alto, menos de 70 miligramos por decilitro. Y si es un riesgo muy alto, que son pacientes con diabetes más de 20 años, pacientes que ya han tenido alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular aterosclerótica, o que ya tienen daño de órgano diana, como retinopatía diabética, nefropatía diabética, ¿sí? Estos pacientes los consideramos como muy alto y su objetivo de LDL va a ser menos de 55 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y bueno, ahora ya tenemos otras alternativas, ¿sí? Para el monitoreo o para el control de la glucosa, como es el monitoreo continuo de glucosa, en el que en sí, igual, el tiempo que pasa en rango el paciente es muy importante, ¿sí? La variación que tienen los pacientes de la glucosa dentro de un solo día también está asociada a mayor daño a nivel endotelial de las arterias, ¿no? Entonces, lo que se espera, ¿no es cierto?, en la mayoría igual de los pacientes con diabetes, ¿sí?, es que este tiempo en rango esté entre más del 70%, con un cociente de variación menos del 36%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que este paciente esté dentro de tiempo en rango? Es que va a tener valores de glucosa entre 70 y 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y esta coeficiente de variación quiere decir que igual la variación de la glucosa durante todo el día no puede sobrepasar el 36%. Entonces tiene que ser menos de 36% para que nosotros podamos decir que el paciente tiene un control adecuado. Bueno, las metas glucémicas, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad del paciente, de las comorbilidades, ¿sí? Va a haber varios factores que a nosotros nos van a hacer decidir si el paciente requiere un control más estricto o si requiere un control menos estricto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles de estos factores favorecen a que nosotros podamos ser más estrictos? Bueno, que no tenga tantos años de duración de la diabetes, que tenga un bajo riesgo de hipoglucemia y que tenga un bajo riesgo de que el tratamiento no sea, no provoque hipoglucemia y tampoco tenga polifarmacia, que nosotros podamos acceder a fármacos que sabemos que tienen beneficio a nivel cardiovascular y también renal y a nivel del peso, ¿ya? Que no tenga complicaciones cardiovasculares y que no tenga o que tenga pocas comorbilidades. Y los factores que favorecen y que las metas sean menos estrictas, bueno, si ya tiene muchos años de diabetes, una duración prolongada, pacientes que se evidencia que tienen mucho riesgo de hipoglucemia, que tienen muchos fármacos para el tratamiento, pacientes que no podamos utilizar fármacos que tengan beneficios, ¿sí? Cardiovasculares, renales, en el peso, que ya tengan complicaciones a nivel cardiovascular, y porque acordémonos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en los pacientes con diabetes. Y que tenga varias comorbilidades y sobre todo que estas comorbilidades sean graves y que provoquen o que sean limitantes en la expectativa de vida del paciente. Bien, entonces, dependiendo de eso tenemos, ¿no es cierto? Si es un paciente en general joven, que no tiene comorbilidades, bajo riesgo de hipoglucemia, que podemos utilizar varios fármacos, ¿sí? El objetivo, menos de 6,5%, ¿ya? La mayoría de los adultos, incluso adultos mayores saludables, menos de 7 o menos de 7,5. Si ya tenemos un adulto mayor que tiene muchas comorbilidades, mayor riesgo de hipoglucemia, menos de 8. Y si es un paciente, sí, adulto mayor, con muchas comorbilidades, con polifarmacia, que no tiene una expectativa de vida alta, sí, que no tiene buena funcionalidad,
Sí, lo que nosotros tratamos es que el paciente mantenga niveles de glucosa que no lo lleven a una descompensación aguda, por lo tanto, en sí no va a tener un objetivo de hemoglobina glicosilada. Las opciones de tratamiento en los pacientes con retinopatía diabética, bueno, tenemos primero la fotocoagulación láser panretinal que se da en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa y en algunos casos con retinopatía diabética no proliferativa severa. Quiere decir que el paciente tenga mucha sintomatología. Las inyecciones intravítreas, sí, que se usan o que se dan, en las que se administra factor de crecimiento endotelial antivascular o llamadas también anti-VEC. Bueno, estas cuando se utilizan tenemos como alternativa a la fotocoagulación láser panretiniana en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa y tenemos que las inyecciones intravítreas son el tratamiento de elección o de primera línea en el edema macular diabético con afectación del centro, ya que en estos pacientes con edema macular diabético que afectan la parte central no les podemos administrar láser, ¿sí? Porque vamos a provocar un mayor daño y probabilidad de ceguera. La fotocoagulación focal o inyecciones intravítreas de corticoides, ¿sí? En aquellos pacientes con edema macular diabético persistente después de la terapia anti-VEC, ¿sí? O pacientes que no son candidatos para la terapia con el factor de crecimiento endotelial antivascular. ¿Sí? Entonces son las opciones que se tiene en los pacientes con retinopatía diabética. ¿Ya? ¿Eso de qué va a depender? De si es un paciente con retinopatía diabética no proliferativa moderada, severa o si ya es una proliferativa. ¿Ya? El seguimiento, ¿no es cierto? Pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, al diagnóstico y cada año. Y ya el resto depende, ¿no es cierto? Si hay algún tipo de lesión a nivel del fondo de ojo. Si no hay lesiones en el fondo de ojo en relación a retinopatía diabética, depende el control del paciente. Si vemos que un paciente tiene un control adecuado, con glucosas adecuadas dentro de metas, yo le puedo pedir un fondo de ojo cada 2 o 3 años. Pero si es un paciente que yo veo que persiste con esta hiperglucemia marcada todo el tiempo más de 200 miligramos por decilitro, y si no hay lesiones en relación a retinopatía diabética, lo que hacemos es pedirle un fondo de ojo cada año para detección temprana en el caso de que desarrolle una retinopatía diabética. Si es un paciente que ya tiene microaneurismas en relación a una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, ¿sí? La frecuencia de seguimiento de screening, ¿sí? Va a ser cada 6 o 9 meses. Si es una grave o una proliferativa, cada 4 o 6 meses, ¿sí? Dependiendo del tratamiento que esté recibiendo. Pacientes con embarazo con diabetes mellitus previa, ¿sí? Antes del embarazo, cada trimestre y después cada 6 meses en el año posterior al parto. Y en la diabetes gestacional, no vamos a solicitar fondo de ojo porque la paciente con diabetes gestacional no tiene una hiperglucemia crónica. ¿Qué complicaciones se dan en estos pacientes con retinopatía diabética? Bueno, tenemos que pueden tener ceguera, el desprendimiento de la retina, el aumento del riesgo de catarata, ¿sí? El glaucoma neovascular que provoca dolor ocular, disminución severo de la agudeza visual, presión intraocular muy alta, hiperemia conjuntival, edema corneal, ¿sí? Y que además tiene muy mal pronóstico en casos tardíos con pérdida completa de la visión o pérdida incluso del globo ocular. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en el screening de retinopatía diabética? Evitar que el paciente llegue a presentar estas complicaciones. Por lo tanto, acordémonos siempre en los pacientes solicitar fondo de ojo, diabetes tipo 2, al diagnóstico y cada año, diabetes tipo 1 a los 5 años y cada año. Perdón, un segundito.
Ya, perdón. Bueno, eso en relación a retinopatía diabética. Entonces, otra de las complicaciones crónicas que tenemos es la nefropatía diabética, ¿sí? Sabemos que la nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en estadio 5 que requieren de una terapia de sustitución renal. Bueno, antes de definir en sí qué es una nefropatía diabética, sí, tenemos que conocer qué es una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una alteración en la estructura o en la función renal durante 3 meses o más. ¿Cómo lo definimos? Podemos tener cualquiera de estas dos alteraciones, que haya la presencia de daño renal que puede o no puede acompañarse de disminución de la tasa de filtrado glomerular o la disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml minuto por 1,73 metros cuadrados con o sin daño renal. Si el paciente tiene una de estas dos, ya cumple criterios para decir que es una enfermedad renal crónica si este daño ya ha sido permanente durante más de 3 meses. Esto independientemente de la causa. Entonces, nosotros primero decimos si el paciente es un paciente que tiene enfermedad renal crónica y posteriormente, bueno, definimos la etiología. Si tal vez es por antecedentes de diabetes, por hipertensión, por un daño a nivel renal, ¿sí? Entonces, eh, cualquiera de estas dos puede ser una definición de enfermedad renal crónica. No necesariamente tienen que estar las dos, entonces eso siempre tenemos que acordarnos porque también va a depender de eso que nosotros solicitemos uno u otro examen a nuestro paciente con diabetes. ¿Cuáles van a ser los marcadores de daño renal? ¿Sí? Nosotros ya decimos que hay un daño renal si el paciente en un examen de orina nosotros evidenciamos que ya hay la presencia de proteínas, quiere decir la albuminuria, o también tiene alteraciones a nivel estructural del riñón, ¿sí? Pacientes con litiasis renal o antecedentes de un trasplante renal o pacientes monorrenos o que tengan alteraciones a nivel histopatológico de alguna alteración a nivel renal. Cualquiera de estas alteraciones nosotros ya consideramos como una enfermedad renal crónica. Por eso es que aquellos pacientes con trasplante renal que recuperan en sí la función que tiene un clínico de creatinina adecuado, igual siguen siendo considerados como pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Al igual que los pacientes que ya tienen algún daño estructural por imagen. ¿Ya? Después de esto, entonces, en sí, ¿cómo vamos a definir nefropatía diabética? Ya, la nefropatía diabética es un síndrome clínico, ¿no es cierto? Entonces, va a estar dado por una albuminuria permanente. Entonces, esta albuminuria va a ser superior a 30 miligramos día, ¿sí? Quiere decir que el examen se lo realiza en 24 horas o la relación albúmina-creatininuria que sea igual o mayor a 30 miligramos milimol, ¿ya? O que el paciente tenga una reducción del filtrado glomerular, sí, que sea con un índice de creatinina menos de 60, ¿ya? ¿En quiénes vamos a sospechar también de una retinopatía diabética? Sí, si tenemos un paciente que ya ha sido diagnosticado de retinopatía diabética, estas dos suelen ir juntas, suelen ir asociadas. Entonces, si ya tengo el paciente que me dice tiene una retinopatía diabética, inmediatamente lo que tenemos que hacer es screening de la nefropatía diabética, ¿sí? Asociado a esto, nosotros igual tenemos que descartar que esta enfermedad renal crónica, sí, que este daño renal, sí, este daño estructural, no sea causado por otra enfermedad diferente a diabetes, ¿ya? Que no hay otra enfermedad renal y que tampoco haya otra alteración a nivel del tracto urinario. Epidemiológicamente, la nefropatía diabética, bueno, vamos a tener, ¿no? Primero empezamos que aproximadamente del 10 al 13% de las personas a nivel mundial presentan diabetes mellitus. Si esto se traduce en que aproximadamente 537 millones de adultos que tienen entre los 20 y los 79 años son personas con diabetes, ¿ya? Esto proyectándolo al 2030, sabemos que este incremento va a ser mucho mayor de lo que ha sido en los años previos y que por lo tanto va a haber o habrá 643 millones de personas con diabetes para este año, ¿sí? El 25 al 60% de enfermedad renal crónica son causados por diabetes. Por lo tanto, la diabetes es la principal causa, el 90%, de una enfermedad renal diabética, ¿ya? La afectación, sí, que tiene
quiere decir que los pacientes con diabetes tipo 1, un tercio de estos pacientes desarrollarán en algún punto de su enfermedad una enfermedad renal crónica, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2, uno de cada dos va a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿ya? Y esta enfermedad renal crónica secundaria de diabetes es la causa más frecuente de diálisis por insuficiencia renal crónica estadio 5 y es lo que nosotros tratamos de evitar ahora, tanto con el screening como con el tratamiento y los nuevos tratamientos que existen para la enfermedad renal diabética. Va a haber un aumento de la mortalidad si es que no hay proteinuria presente, si 2 a 3 veces, pero acuérdense que no, el hecho de que no haya proteinuria no quiere decir que el paciente no tenga ya una enfermedad renal crónica, o puede haber proteinuria y la mortalidad incrementa muchísimo más, ya entre 20 y 200 veces más, ¿ya? Se da por todo lo que habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Por esta acumulación, ¿sí? Por esta disfunción endotelial, por los productos de estrés oxidativo, ¿sí? Que lo que lleva es una aterosclerosis, más otros factores de riesgo que el paciente con diabetes generalmente tiene, porque son pacientes que no suelen tener solo esta patología, sino está asociadas a otras patologías como hipertensión arterial, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, que en sí son patologías que provocan una inflamación crónica. Factores de riesgo predisponentes, entonces la edad, sí, que sean más de 60 años, que haya una historia familiar de enfermedad renal crónica, el grupo étnico mayor en hispanos, género masculino, que hay un síndrome metabólico, reducción de la masa renal, bajo nivel socioeconómico y de educación, estados de hiperfiltración como disminución del número de nefronas, presión arterial elevada, obesidad, ingesta elevada de proteínas, la anemia, el aumento de la excreción urinaria de proteínas, dislipidemia. ¿Cuáles van a ser los iniciadores? El iniciador se refiere a qué patología va a desencadenar que el paciente presente ya una enfermedad renal crónica. Entonces vamos a tener enfermedades renales primarias como la diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, sí, nefrotoxinas o fármacos nefrotóxicos, como están los AINES, los aminoglucósidos, los medios de contraste intravenosos y otros. Ciertas patologías obstructivas, ¿sí? O urológicas, como la obstrucción urinaria, la litiasis, infección urinaria recurrente y enfermedades hereditarias. Y los perpetuadores quiere decir que si nosotros no controlamos estas patologías, el paciente podemos provocar que el paciente persista su daño a nivel renal o progrese el daño a nivel renal. Tenemos la proteinuria, la tensión arterial sistólica más de 130, alta ingesta de proteínas, pobre control de la glucosa, que el paciente persista con sobrepeso, obesidad, paciente con anemia, colesterol elevado, triglicéridos elevados, ácido úrico elevado, consumo de tabaco, que persista con el consumo de los fármacos nefrotóxicos y que ya exista una enfermedad cardiovascular. Bueno, en sí la fisiopatología vamos a tener que es la misma de la retinopatía diabética o parecida de las complicaciones crónicas, ¿sí? Entonces vamos a tener que hay aquí dos afectaciones importantes, ¿no es cierto?, para que se produzca esta afectación renal. Entonces la una es a nivel hemodinámico y la otra a nivel metabólico. Si es a nivel metabólico, todo lo que se mencionó antes, la hiperglucemia crónica provoca que haya un incremento de las fosfoquinasas C, un aumento de los productos avanzados de la glucosilación, por lo tanto mayor estrés oxidativo, ¿sí? Lo que provoca una mayor producción de las citoquinas inflamatorias, proinflamatorias y también de los factores de crecimiento, llevando a una mayor inflamación. Y la otra parte que es a nivel hemodinámico, ¿ya? Pacientes con afectación renal, el riñón es un órgano importante para poder realizar el control de la presión arterial. Entonces, si hay un daño, lo que va a provocarse es que esta presión arterial se eleve, ¿ya? Cuando hay esta hipertensión, vamos a tener
que va a haber una alteración a nivel de las hormonas que son dilatadoras, vasodilatadoras, ¿no es cierto? Puede haber una disminución del óxido nítrico con aumento de sustancias proinflamatorias. Esto hace que se aumente la hipertensión intraglomerular, que se incremente la presión a nivel intraglomerular, por lo tanto, hiperfiltración glomerular, que es uno de los primeros signos que suele haber en estos pacientes con nefropatía diabética. Entonces tenemos esta hiperfiltración glomerular, disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad vascular. Empieza el paciente a eliminar proteínas a través de la orina, ¿sí? Por lo tanto, mayor inflamación, mayor daño a nivel glomerular, mayor daño a nivel de los vasos sanguíneos, lo que a la larga va a provocar que haya este descenso del filtrado glomerular. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿no es cierto? Tenemos la diabetes mellitus, las vías, sí, diferentes, que son los productos avanzados de la glucosilación, la vía de los pioles, la proteinquinasa C, factores de crecimiento, el estrés oxidativo, la alteración del sistema renina-angiotensina, el estado proinflamatorio, más la susceptibilidad genética, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo de nefropatía diabética. La susceptibilidad genética es importante ya que no todos los pacientes con diabetes van a desarrollar enfermedad renal diabética. Solo un porcentaje, ¿sí?, desarrolla esta enfermedad, ¿sí?, a pesar de que probablemente los pacientes o todos los pacientes puedan recibir el mismo tratamiento. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es que también hay una influencia genética, ¿sí? Hay una susceptibilidad genética que hace que el paciente tenga mayor propensión a desarrollar un daño a nivel renal y por lo tanto desarrollar una nefropatía diabética. ¿Cómo se van a presentar la sintomatología? ¿Sí? ¿Cómo van a ser estos síntomas? Bueno, tenemos que la nefropatía diabética tiene fases, que es la historia natural de la diabetes, ¿no es cierto? Igual aquí vamos a tener la historia natural de la nefropatía diabética. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sí, nosotros tenemos los años, ¿no es cierto? Los años de diagnóstico de la diabetes, que al principio, ¿qué es lo que vamos a tener? Sí, entonces vamos a valorar cómo está la presión arterial, la estructura a nivel renal, la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, ¿ya? Entonces, al principio, la presión arterial está normal. Sin embargo, con el paso de los años, si ya va viendo una mayor alteración a nivel renal, esta presión arterial va a ir incrementando. La tasa de filtrado glomerular, sí, primero va a haber una hiperfiltración glomerular, por lo tanto el filtrado glomerular está elevado, ¿ya? Luego vuelve a la normalidad hasta que empieza a descender. Si ya tenemos un filtrado menos de 60, decimos que es un filtrado en relación a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Hasta que el filtrado va a estar en relación a una enfermedad renal crónica estadio 5, que sea un paciente que ya requiera una terapia de sustitución renal. Y la albuminuria, ¿no es cierto? Al principio vamos a tener eliminación de albúmina, pero en niveles bajos, ¿sí? Sin embargo, vamos de una microalbuminuria a una macroalbuminuria. Entonces, en sí, ¿cuáles van a ser las etapas? Tenemos primero una etapa de hipertrofia renal, que es la inicial, ¿sí? Una etapa incipiente, que en sí hay alteraciones, pero no marcadas. La abierta, que hay mayor nivel de alteraciones, y ya la enfermedad renal en estadio terminal, cuando el paciente ya va a requerir diálisis, ¿ya? Las estructuras, que por qué se dan estas alteraciones, ¿no es cierto? Si tenemos una hipertrofia renal, se va a dar porque aumenta el grosor de la membrana basal glomerular y el tamaño del riñón. Entonces hay una hiperfiltración glomerular. La incipiente, mayor espesor de la membrana basal glomerular con expansión mesangial, y la abierta y para enfermedad renal estadio 5, sí, mayor inflamación, hay esclerosis glomerular y fibrosis tubulointersticial, ¿sí? Lo mismo tenemos en este gráfico, como podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que pasa antes de que nosotros tengamos un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5.
Primero las alteraciones funcionales, el hiperfiltración glomerular, por incremento del tamaño renal, ¿sí? La etapa 2, las lesiones tempranas. Aquí probablemente el paciente todavía no hay eliminación de proteínas a través de la orina y su presión arterial sea normal. En etapa 3, que ya tenemos una nefropatía diabética incipiente, en la que su función renal aparentemente está conservada porque probablemente su clínica de creatinina va a ser mayor de 60. Sin embargo, si nosotros le hacemos un estudio de la orina, podemos ya encontrar la eliminación de proteínas y el paciente empieza a incrementar su presión arterial. La etapa 4, que en sí es la denominada nefropatía diabética clínica, que ya empieza a haber una esclerosis glomerular. Por lo tanto, va a haber mayor filtrado de proteínas y un incremento de la presión arterial. Y la etapa 5, que es la insuficiencia renal avanzada, que ya hay un deterioro progresivo y el paciente se vuelve un paciente candidato para terapia de sustitución renal. Ya, ¿cuál va a ser el objetivo de nosotros de hacer un screening o un diagnóstico temprano? Que nosotros podamos hacer un diagnóstico dentro de estas tres etapas, ¿sí? Para poder dar el tratamiento y además mejorar el control glucémico y así evitar que el paciente pueda seguir avanzando de etapa. La clasificación, bueno, esta clasificación de la que digo, de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Se basa tanto en el filtrado glomerular como en los niveles de proteína en orina, ¿sí? ¿Y a qué se refiere o cuál es la importancia de esta clasificación? Es que dependiendo de la clasificación en la que se encuentra el paciente, vamos a tener un menor riesgo cardiovascular o un mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, la clasificación primero va a depender del clearance de creatinina, si lo normal o alto, si tenemos un estadio 1 que va a ser mayor o igual a 90. Levemente disminuido el estadio 2, que es entre 60 y 89, que en sí todavía no lo consideramos como una enfermedad renal crónica. El estadio 3, que se lo va a dividir en A y en B. Sí, el A, que es un descenso leve moderado entre 45 y 59, que por lo tanto el paciente aquí ya es considerado como un paciente con enfermedad renal crónica. El estadio G3B, sí, que es una disminución moderada a severa entre 30 y 45, ¿sí? Que aquí los pacientes ya empiezan a tener alteraciones a nivel mineral óseo, ¿sí? En relación a las complicaciones de la enfermedad renal crónica. El estadio 4, que es severamente disminuida entre 15 y 29, que ya es un estadio prediálisis, ¿sí? Y el estadio 5, que ya es una falla del riñón total, que es un clínico de creatinina menos de 15 y que es un paciente que ya se lo prepara para terapia dialítica. Mientras que por otro lado tenemos la clasificación en base a los niveles de proteínas que se encuentran en orina, ¿ya? Vamos a tener tres estadios. El estadio A1 es un incremento que puede ser normal o leve de las proteínas, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos de 30 miligramos por gramo o menos de 3 miligramos milimol. El A2 es un incremento moderado entre 30 a 300 miligramos por gramo y de 3 a 30 miligramos milimol. Y el 3, que es un incremento severo de esta eliminación de proteínas, que es más de 300 o más de 30 miligramos milimol. ¿Ya? Entonces, como vemos, ¿no es cierto? Si el paciente se encuentra dentro de la clasificación de color verde, quiere decir que está en un estadio A1 y G1, G2, podemos decir que es un paciente que tiene un riesgo bajo. Si está dentro del color amarillo, ¿sí? Que son los pacientes A2, ¿sí? G1, G2 o A1, G3A, ¿sí? Son pacientes que tienen un riesgo moderado. El color naranja, ¿sí? Que son los pacientes A3 con G1, G2, A2 con G3A
y a uno con G3B tienen un riesgo ya alto. Y si están dentro del color rojo, ya son pacientes con un riesgo muy alto, ¿sí? Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas podemos tener? Generalmente estos pacientes con nefropatía diabética son pacientes totalmente asintomáticos que no tienen ninguna sintomatología, a menos que ya presenten síntomas en relación a una hiperglucemia crónica, y que pueden ser poliuria, polidipsia, polifagia, nicturia, la pérdida de peso, o ya síntomas en relación a una enfermedad renal crónica en estadios avanzados, en los que ya empiezan a tener ciertas alteraciones como el edema de miembros inferiores, presión arterial elevada, disnea, pérdida del apetito, náusea, vómitos, ¿sí? Más los síntomas de hiperglucemia, ¿ya? O incluso si es un paciente con indicaciones de terapia de sustitución renal que podría manifestarse con un síndrome urémico. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el diagnóstico se basa en definir, ¿no es cierto?, si es un paciente con daño renal o con daño estructural. Entonces vamos a evaluar lo que es la función renal. ¿Cómo evaluamos la función renal? Mediante el filtrado glomerular, el clearance de creatinina, ¿ya? Sabiendo que este filtrado glomerular podemos tener, bueno, puede estar disminuido en pacientes ya adultos mayores, porque acordémonos que nosotros perdemos a partir de los 40 años el 1% de las nefronas en cada década, ¿no? Por lo tanto, se va disminuyendo el filtrado glomerular. Existen diferentes fórmulas para calcular el filtrado glomerular. Dentro de ellas podemos tener la fórmula de CKD-EPI, ¿sí? O el MDRD o la fórmula de Crocov-Golf, que es la fórmula que era muy usada anteriormente, ¿no? Entonces, la fórmula más usada en la actualidad va a ser la fórmula del CKD-EPI o la fórmula del CKD-EPI cistatina. ¿Cuál es la ventaja de la fórmula de seca de EPI? Es que utiliza pocas variables, entonces solo vamos a utilizar la edad, sí, los niveles de creatinina, sí, y el sexo. La creatinina en sí, por sí sola, no nos ayuda a definir el estadio, ni tampoco si se trata de una enfermedad renal crónica, y tampoco es un índice seguro, ya que depende mucho de la producción y de la eliminación. Entonces, la producción va a depender de la masa muscular, que tiende a ser mayor en hombres que en mujeres y también mayor en jóvenes en relación a la población mayor de 65 años. Además, se modifica de acuerdo a la ingesta proteica que tengamos durante la dieta. Quiere decir que aquellos pacientes con mayor ingesta de proteínas van a tener más niveles de creatinina en relación con aquellos pacientes que son vegetarianos o veganos. Y bueno, la eliminación que depende del filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la creatinina no es una opción para definir o para ver la función renal, sino sí nos sirve la creatinina obviamente para el cálculo del filtrado glomerular. Y la evaluación del daño renal. Bueno, en la evaluación del daño renal nosotros tenemos que solicitarle un primer test y luego si este test nos sale alterado, tenemos que confirmar esta alteración. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, la tira reactiva con proteinuria en la primera orina de la mañana. Hay dos opciones, que sea positivo o que sea negativo. Si es positivo, lo tenemos que confirmar con un método cuantitativo, ¿sí? Quiere decir que deberíamos hacer proteinuria en orina de 24 horas o el cociente albúmina creatininuria en la primera orina, ¿sí? Si es positivo, tenemos el diagnóstico de una nefropatía clínica, de una nefropatía diabética clínica, por lo tanto, iniciamos tratamiento. ¿Qué pasa si la proteinuria en tira reactiva nos sale negativa? Igual nosotros tenemos que confirmar. El diagnóstico se hace con dos pruebas positivas. Si es negativa, sí, hacemos un test igual que puede ser, volvemos a repetir el test de la tira reactiva, aunque lo ideal es hacer igual un test cuantitativo. Y entonces, ¿qué vamos a pedir? Igual la proteinuria en orina de 24 horas o la relación proteinuria-creatininuria en la primera orina del día.
El resultado que vamos a tener aquí, igual, puede ser positivo o negativo. Si es negativo, significa que el paciente no tiene una nefropatía diabética. Si es positivo, hacemos un test igual cuantitativo de confirmación, ¿ya? Entonces, este test cuantitativo, si es que no sale positivo, quiere decir que tendríamos dos pruebas positivas de las tres pruebas. Si es un negativo, sí, lo que hacemos es decir que no hay una, probablemente no hay una nefropatía diabética y hacemos un control anual. Entonces, acordémonos, ¿no es cierto? Tenemos la evaluación de la función renal y del daño renal. Función renal con el clínico de creatinina y daño renal con el cociente creatinina. ¿Cuándo no va a ser válido este estudio que hacemos de los valores? El paciente se encuentra cursando por alguna de estas situaciones, lo mejor es postergar el examen. ¿Ya? Entonces, no es válido el resultado si el paciente, bueno, ha estado realizando intensos de las últimas 24 horas. ¿Sí me escuchan? No, se fueron las diapositivas. ¿Desde cuál diapositiva se fue? Mm, ¿Me escuchan ahí? Sí, sí se le escucha, pero ¿Desde qué diapositiva dejó se de fue? compartir. ¿Esa diapositiva sí la vieron? ¿Esta de aquí? ¿Esta Sí, de aquí sí la vieron? Ah, ya. Sí, Ya, creo que fue reciente. Ya. Bueno, entonces estos exámenes, este examen de proteínas en orina, sí, no lo vamos a poder hacer en estas situaciones, que hay un ejercicio intenso en las últimas 24 horas, estados con fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, que está con el uso de diuréticos, pacientes con hiperglicemia, hipertensión severa, que no están controlados, e infección de vías urinarias. Entonces, si hay cualquiera de estas situaciones, postergamos el estudio. Una vez que nosotros ya hagamos el diagnóstico tanto del daño renal, ¿sí? Tenemos que solicitar pruebas renales porque acordémonos de la definición de nefropatía diabética en la que teníamos que la nefropatía diabética en sí va a ser cuando hay un clearance menor a 60 o en la presencia de albúmina 24 horas o el cociente albúmina creatininuria. Una vez que ya tengamos este diagnóstico positivo, sea de una u otra prueba, lo siguiente que se debe hacer son las pruebas renales para saber exactamente la etiología de la enfermedad renal crónica. Estas pruebas renales, la primera opción tenemos la ecografía renal. Lo que nos permite valorar la ecografía renal va a ser el tamaño del riñón, que al principio, si cuando hay un estadio inicial de nefropatía diabética, va a estar incrementado de tamaño. ¿Sí? ¿Por qué va a estar incrementado de tamaño? Acordémonos que el tamaño incrementa porque hay una, y por lo tanto hay la hiperfiltración glomerular. ¿Ya? Vamos a ver, a descartar que haya causas obstructivas que sean responsables de esta lesión renal crónica, ¿sí? Y a la final, si no tenemos un diagnóstico de la etiología adecuado, lo que se debe hacer es la biopsia renal, que en sí es el gol estándar. Pero si ya nosotros vemos que es un paciente con antecedentes de diabetes, que no ha sido adecuadamente controlado, si lo que nosotros ya definimos o damos como diagnóstico, si descartamos el resto de causas,
va a ser una nefropatía diabética. Igual que en la retinopatía diabética, el screening de la nefropatía diabética es importante. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya prácticamente, si ustedes ven, es lo mismo que yo ya les había presentado antes en la retinopatía diabética. Ya entonces tenemos, ¿no es cierto?, que el paciente con diabetes tipo 1, nosotros esperamos 5 años, ¿sí?, a partir del diagnóstico, y a partir de eso, entonces nosotros hacemos cada año, ¿sí?, la valoración o el screening de nefropatía diabética. Si es un paciente con diabetes tipo 2, bueno, el screening va a ser en el momento del diagnóstico. Nosotros hacemos el screening de nefropatía diabética y si no hay ninguna alteración, lo hacemos cada año. ¿Sí? Igual el objetivo, ¿no es cierto?, de la hemoglobina glicosilada, sí, depende mucho del paciente, de las comorbilidades, de la severidad de la enfermedad renal crónica, si hay otras complicaciones micro, macrovasculares, de la expectativa de vida, si el paciente tiende a hacer hipoglucemias, ¿sí?, cómo es el manejo de esta hipoglucemia, ¿sí?, y el tratamiento también de la hipoglucemia. Dependiendo de eso, tenemos que ser más estrictos, ¿sí?, menos de 6,5%, o ya nos tocaría ser más estrictos, menos del 8%, o más estrictos menos de 6,5%. Criterios de gravedad, paciente de edad avanzada, pacientes adultos mayores. El tiempo de evolución de la diabetes, generalmente más de 20 años, hace que tengan mayor riesgo de presentar complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. La velocidad de excreción urinaria de albúmina, que es decir, el nivel de albuminuria, ¿no es cierto? Si es un paciente ya con un estadio A3, sabemos que es un paciente que va a progresar más rápidamente a una enfermedad más avanzada. El filtrado glomerular menos de 45, que en el control nosotros veamos que el paciente va perdiendo o va disminuyendo su filtrado glomerular, más de 5 ml minuto metro cuadrado, y que el paciente con una nefropatía diabética ya tenga también o está asociado a complicaciones cardiovasculares. El tratamiento, bueno, para el tratamiento tenemos primero es un abordaje multifactorial de los pacientes con diabetes tipo 2, que el objetivo va a ser tratar también otras patologías, otros factores de riesgo que hacen que haya una progresión más avanzada o más acelerada de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa? Vamos a tener estas metas, ¿no es cierto?, que son el A, B, C, D, E, S. ¿Ya? Entonces, el A se refiere al control de la glucosa. Entonces, vamos a ver cómo está el control mediante la hemoglobina glicosilada. El B es el control de la presión arterial, ¿sí? El C, el control de colesterol. El D es ver fármacos o utilizar fármacos que nosotros podamos observar, que ahora tenemos las opciones, ¿no es cierto?, que son fármacos que disminuyen o que protegen a nivel cardíaco y también a nivel renal. El E es los consejos o los cambios en el estilo de vida en relación al ejercicio, la dieta, lograr un peso adecuado, que también sabemos, ¿no es cierto?, que el sobrepeso y la obesidad es un estado proinflamatorio que hace que el paciente tenga mayor riesgo de daño a nivel endotelial arterial. Y el S, bueno, es el screening de las complicaciones, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene las complicaciones, nosotros tenemos que hacer un control anual para hacer el screening. ¿Ya? Entonces, el objetivo, ¿no es cierto? Sabemos que los pacientes con diabetes no están solos, sino acompañados, sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipidemia, presentan hábitos tóxicos y que por lo tanto en estos pacientes el problema es que se da una disfunción de las células beta, la resistencia a la insulina, tienen una hiperglicemia crónica mal controlada y por lo tanto llegan a presentar complicaciones cardiovasculares y renales, además de la retinopatía diabética, de la neuropatía diabética y del pie diabético.
¿En qué se basa el tratamiento de los pacientes con nefropatía diabética? Sí, primero, bueno, los cambios en el estilo de vida, que es la dieta, el bajo consumo de sal, cesar los hábitos tóxicos, ¿no es cierto? No el consumo de tabaco ni de alcohol, el ejercicio, la pérdida de peso. Que vamos a tener aquí el uso de todos estos fármacos que tenemos en los pilares, ¿no es cierto? Los inhibidores de SGLT2, los agonistas GLP-1, los antagonistas mineralocorticoides no esteroidales, los inhibidores de la renina-angiotensina-aldosterona y las estatinas. El objetivo de todos estos fármacos es que nosotros podamos controlar la presión, la glucosa, pero también disminuir la cantidad de proteínas excretadas por la orina. Bueno, en resumen tenemos primero los cambios en el estilo de vida, ¿no es cierto? Que tenemos los hábitos dietéticos, el ejercicio, que deje de fumar y el manejo del peso. Los fármacos de primera línea, los inhibidores de SGLT2, que se pueden iniciar incluso cuando el paciente tiene un filtrado glomerular más de 20 y lo podemos continuar incluso hasta diálisis o trasplante. La metformina, si el filtrado glomerular es más de 30, ¿sí? Entonces son los factores de la línea en relación a la diabetes. Si es que estos no funcionan, si no hay un control adecuado de la glucosa o persiste la eliminación de proteinuria en orina, ¿sí? Tenemos otros fármacos que podríamos utilizar, que son los agonistas GLP-1 y ya otros fármacos en caso de que todavía no podamos tener un control adecuado de la glucosa. En cuanto a la presión arterial, vamos a tener los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Si es que a pesar de eso no tenemos un control adecuado tanto de la presión como la excreción de proteínas, ahí sí nosotros vamos a iniciar lo que son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides no esteroideos. Si tenemos un filtrado de proteínas o un cociente albuminuria creatininuria más de 30 miligramos por gramo o mayor o igual a 3 miligramos por milimol, ¿sí? Siempre y cuando nosotros evidenciemos, bueno, y vamos a revisar igual, que los niveles de potasio se encuentran adecuados. Y si ya no podemos mejorar, tendríamos otras opciones de los antihipertensivos, como son los calcioantagonistas, sí, dihidropiridínicos o los diuréticos, si necesitamos mayor control de la presión arterial. ¿Ya? Y los antagonistas del receptor mineralocorticoideo esteroideo, si tenemos una hipertensión resistente, pero con un filtrado glomerular más de 45. Si el paciente además tiene dislipidemia, se evidencia que hay un riesgo cardiovascular alto, sí, moderado, alto, muy alto, lo ideal es iniciar las estatinas, el tratamiento con estatinas, que pueden ser estatinas de moderada a alta intensidad. Si a pesar de eso, si nosotros vemos que igual el paciente tiene un riesgo muy alto, sí se puede asociar con los antiplaquetarios. Generalmente en los pacientes que tienen riesgo o ya han tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si con las estatinas no es suficiente para llegar a objetivos terapéuticos del colesterol malo o el LDL, sí, lo que tendríamos que usar son otras opciones terapéuticas como el ezetimibe, el inhibidor del PCSK9, sí, el etinilo icosapéntico, dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente. Una vez que se inicie tanto los IECA como los ARA2, siempre tenemos que acordarnos de que hay que hacer un monitoreo de los niveles de creatinina y de los niveles de potasio, ¿ya? Cada 2 o 4 semanas de haber iniciado estos fármacos o de haber cambiado la dosis. Si el paciente tiene un potasio normal y el nivel de creatinina no se ha elevado más del 30%, se puede elevar la dosis de los IECA o de los ARA2 hasta, sí, la dosis máxima tolerada por el paciente. Quiere decir que hay que vigilar la presión arterial, pero también los niveles de la creatinina y del potasio. Si el paciente presenta niveles de potasio elevados, más de 5, ¿sí? Tenemos que ver si es que está consumiendo algún otro fármaco que provoque que haya esta hipercalemia. Si está ingiriendo potasio o también si está usando diuréticos,
bicarbonato sódico, ¿sí? O ahorradores de potasio. O si el paciente ha tenido un incremento de la creatinina más del 30%, igual revisamos causas que estén provocando que probablemente el paciente tenga una lesión renal aguda, si hay un déficit de volumen, si son pacientes con hipovolemia, si están tomando otros medicamentos que provoquen también la alteración o el incremento de la creatinina. Y en tal caso también considerar una estenosis arterial renal. Ya. En estos dos casos, tanto de hipercalemia como de incremento de la creatinina más del 30%, lo que tenemos que realizar es reducir la dosis de los DIACA o de las ARA2 hasta que nosotros veamos que el paciente vuelve a niveles normales tanto del potasio como de la creatinina. Otro de los fármacos muy utilizados son los antagonistas de los mineralocorticoides de esteroidio, ¿sí? Que en sí nos sirve cuando el paciente persiste con la eliminación de proteínas en la orina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se inicia esta finerenona? Según el filtrado glomerular del paciente. Entonces vemos, ¿no es cierto? Si tiene este filtrado mayor o igual a 60, yo le puedo dar una dosis inicial de 20 miligramos una vez al día. Si el filtrado glomerular se encuentra entre 25 y 60, la dosis de 10 miligramos una vez al día y le puede ir aumentando si es que no hay alteración de la creatinina y del potasio. Si es menos de 25, no se inicia, ¿sí? Y una vez que ya lo inicio, lo puedo mantener, si la finerenona, hasta un filtrado glomerular de 15. Una vez que iniciemos la finerenona, igual hago control del potasio, ¿sí? Antes y durante el tratamiento de la finerenona. ¿Ya? Entonces, si el potasio está menos de 4,8, si yo le inicié al paciente 10 miligramos por día, le puedo incrementar a 20 miligramos día. Si yo le inicié al paciente 20 miligramos día, mantengo la dosis porque es la dosis máxima de la finerenona. Si el potasio está entre 4,8 y 5,5, mantengo, si le inicié 10, mantengo la dosis, al igual que si le inicié los 20 miligramos día. Si el potasio está mayor de 5,5, lo que hago es, si le inicié 10 miligramos día, suspendo el tratamiento hasta que el potasio esté menos de 5 y vuelvo a iniciar su dosis igual con los 10 miligramos día. Si es 20 miligramos día y tenemos al control el potasio mayor de 5,5, igual suspendo el tratamiento, reinicio la dosis una vez que el potasio esté menos de 5, pero esta vez le voy a iniciar con la mitad de la dosis que antes le había iniciado, quiere decir con 10 miligramos día. Eso en relación a los fármacos para la presión arterial y para disminuir la excreción de proteínas en la orina. Entonces, acuérdense, para disminuir la excreción de proteínas en la orina, yo utilizo los YECA o los ARA2, y si a pesar del uso de los YECA y ARA2 no tengo una respuesta adecuada, ¿sí? Los agonistas del receptor de mineralocorticoides de esteroide, en este caso la finerenona. Para el control glucémico, entonces, ¿no es cierto? Primero, igual, en estos pacientes, para el control glucémico, tenemos que haya cambios en el estilo de vida, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver la actividad física, la dieta, la nutrición, y el objetivo es que el paciente pueda perder peso si es que tenemos un paciente con sobrepeso o obesidad. Fármaco de primera línea va a ser la metformina y los inhibidores de GLT2. La metformina, si nosotros tenemos un paciente que tiene un clearance de creatinina más de 45, no reducimos la dosis. Si tiene menos de 45, le damos la mitad de la dosis. Y si el paciente tiene un clearance de creatinina menos de 30, descontinuamos el fármaco. Igual que si el paciente está en diálisis. Si está o iniciamos un inhibidor SGLT2, si tiene un filtrado menos de 20, no podemos iniciar. Si tiene más de 20, iniciamos y ahí sí le podemos mantener la dosis, incluso al paciente que esté en diálisis o que se realiza un trasplante renal.
Si a pesar de estos fármacos que son de primera línea, metformina o inhibidores de CGLT2, no logramos un control adecuado de la glucosa, la siguiente opción sería un agonista GLP-1, ¿ya? Que a la final tanto los agonistas GLP-1 como los inhibidores de CGLT2 han demostrado que tienen una eficacia en la protección a nivel cardiovascular y también renal. Si luego de estos fármacos el paciente persiste con nivel de iniciar otro de los fármacos que tenemos, tanto antidiabéticos orales como insulina, ¿sí? Dependiendo de los niveles de glucosa que tenga el paciente. Y entonces tenemos los inhibidores de PP4, insulina, las sulfonilurias, las tiazolindionas y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Qué tenemos aquí en este cuadro? Bueno, uno de los fármacos que nosotros más utilizamos es la metformina. Por lo tanto, siempre tenemos que vigilar la función renal en los pacientes que tienen el uso de metformina, sobre todo si tienen otras patologías o otras enfermedades que también van a causar que haya un descenso del filtrado glomerular. Entonces, tenemos, ¿no es cierto? El filtrado glomerular, primero. ¿El filtrado glomerular es menos de 30? Si la respuesta es sí, lo que hacemos es parar la metformina y no podemos iniciar metformina si el filtrado glomerular sea de 30. Vamos a dejar el filtrado glomerular Te o escucho igual a entrecortado el audio, 60, doctora. ¿sí? Mm, Ahí Sí, ahora ya mejor. mejoró. Ya. Bueno, si el filtrado glomerular, le estaba diciendo que si el filtrado glomerular es menos de 30, paramos la metformina y no podemos iniciar metformina a menos que este filtrado incremente. Si el filtrado glomerular es más de 60, sí, o más de 30, bueno, ahí tenemos que decidir en base a los niveles, ¿ya? Si el filtrado es más de 60, nosotros podemos iniciar una dosis normal de metformina. Quiere decir que le iniciamos su dosis diaria de 500 o de 850 miligramos una vez al día y podemos ir incrementando la dosis cada 7 días hasta la dosis máxima que es de 2550 miligramos día, aunque la dosis efectiva es de 2000 miligramos día, ¿sí? Siempre y cuando igual vigilemos si hay efectos adversos, que generalmente son los gastrointestinales, ¿sí? Que si hay estos efectos adversos, lo que se puede hacer es reducir la dosis de la metformina o dar una tableta de liberación prolongada, ¿ya? Si hay un filtrado glomerular entre 45 y 59, quiere decir un paciente en un estadio 3B, igual, podemos igual iniciar la misma dosis de metformina, ¿ya? Si es un paciente con un filtrado menos de 45, pero más de 30, lo que hacemos es iniciar la mitad de la dosis de metformina. Quiere decir que si su dosis total es de 2000 miligramos día, la dosis que podríamos utilizar en un paciente con filtrado menos de 45, pero más de 30, sería de 1000 miligramos día, la dosis máxima. Aparte de eso, la metformina provoca un déficit de vitamina B12, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer anualmente, ¿sí? El monitoreo o investigar el nivel de vitamina B12 en aquellos pacientes que ya han ingerido o que ya han estado en tratamiento por más de 4 años con metformina. Y monitorizar la función renal. Entonces, si el filtrado glomerular es más de 60, le veo cada año. Si el filtrado glomerular está entre 45, ¿sí? 59 o 30, 45, el monitoreo se va a dar cada 3 o 6 meses. Entonces, si es un estadio 3B, cada 6 meses. Si es un estadio, perdón, si es un estadio 3A, cada 6 meses. Si es un estadio 3B, cada 3 meses. ¿Sí? Si tengo un filtrado glomerular más de 60, continúo la misma dosis de metformina sin ningún cambio. Si el filtrado glomerular está entre 45 y 59, continúo la dosis, sin embargo,
puedo igual evaluar si hay otras condiciones que me puedan provocar una enfermedad renal crónica y monitorizo con mayor frecuencia. Si el filtrado está entre 30 y 45, reduzco la dosis si es que está utilizando una dosis mayor en relación a un filtrado glomerular más de 60. Bueno, este es el algoritmo del tratamiento de diabetes tipo 2. Entonces, aquí lo que nosotros valoramos, ¿no es cierto? Que tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Qué quería decir? Que sea un paciente con enfermedad renal crónica, que tenga un filtrado glomerular menos de 60 o que tenga una albuminuria o cociente albuminuria, ¿no es cierto? Más de 3 miligramos de ml o más de 30 miligramos gramo, ¿ya? Aquí ya es considerado como un paciente con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, los fármacos de elección que tenemos son los inhibidores de SGLT2, ¿sí? Y si a pesar del uso de los inhibidores de SGLT2 el paciente persiste con niveles de glucosa elevadas, los agonistas GLP-1, que son los que han demostrado beneficio tanto cardiovascular como renal, ¿ya? Hasta llegar al objetivo terapéutico o meta que tengamos en base a la hemoglobina glicosilada, que como ya vimos va a depender de muchos factores, de la edad del paciente, de las comorbilidades del paciente, de la funcionalidad del paciente, de los años de duración de la diabetes, si ha tenido episodios de hipoglucemia, el tratamiento que tenga el paciente, ¿ya? Podemos, dependiendo de eso, vemos si somos muy estrictos o menos estrictos, ¿sí? Entonces, siempre fijarnos en que este paciente con enfermedad renal crónica, los fármacos que necesita de primera elección, inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP-1. Y ya si tiene otras patologías, ¿sí? Sus fármacos se irán modificando de acuerdo al resto de patologías, que es igual, ya lo iremos revisando. Bueno, y en sí, siempre nosotros que tengamos un paciente con diabetes, tenemos que vigilar el filtrado glomerular, ya que el filtrado glomerular va a influir en el fármaco y en la dosis que nosotros estemos utilizando para el paciente. Bueno, de la metformina, que ya lo revisamos, ¿no es cierto? Pero en sí, el resto de medicamentos también. ¿Ya? Entonces, si tenemos la repaglinida, bueno, esta se la puede utilizar incluso en pacientes en diálisis, si la pioglitazona, si está contraindicado, si hay un filtrado glomerular menos de 15. Dentro de los inhibidores de los DPP4, el único fármaco que se puede utilizar hasta que el paciente esté en diálisis va a ser la linagliptina con una dosis de 5 miligramos día, quiere decir que su dosis no varía, ¿sí? Va a ser la misma. En cambio, el resto, ¿sí? De los IDPP4, de los inhibidores del DPP4, sí van a variar su dosis de acuerdo al filtrado glomerular. La sitagliptina, ¿sí? Si es mayor de 45, ¿sí? Va a ser una dosis completa, que es de 100 miligramos día. Si es menos de 45, bajamos a la mitad, 50 miligramos día. Y si es menos de 15, bajamos a un cuarto de la dosis máxima diaria, que es de 25 miligramos día. Vildagliptina, ¿sí? Si es más de 50 miligramos cada 12 horas. Si el filtrado es menos de 50, si bajamos su dosis igual a la mitad, que sería 50 miligramos día. La alogliptina, 25 miligramos día. Si el filtrado menos de 50, igual a la mitad, 12,5 miligramos día. Y si el filtrado es menos de 15, un cuarto, que sería 6,25 miligramos día. La saxagliptina, si su dosis total, si el filtrado glomerular es más de 45, que sería de 5 miligramos día. Si es menos de 45, pero más de 15, 2,5 miligramos día. Y está contraindicado en aquellos pacientes con clínicas de creatinina menos de 15, pacientes que ya están en diálisis. Ya, dentro de lo que es las sulfonilurias, igual vamos a tener cambios. Entonces, en sí, generalmente las sulfonilurias no se recomiendan en los pacientes que tienen ya filtrado glomerular menos de 60, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Entonces,
especialmente la glibenclamida, que al ser una sulfoniluria que tiene una vida media muy larga, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces su efecto incluso puede durar hasta 48 horas, ¿ya? Entonces, menos de 60 contraindicado, más de 60 su dosis habitual, ¿no es cierto? 2,5 hasta 15 miligramos día. La glicacida, si igual más de 60, de 30 a 120 miligramos día. La glimepirida, 1 a 4 miligramos día. Y la glipicida, de 5 a 15 miligramos cada 12 a 24 horas. Bien, si podemos ver en la tablita, si tiene un filtrado glomerular menos de 60, es preferible evitar las sulfonilurias para evitar que el paciente pueda presentar mayor riesgo de hipoglucemia. Entonces, especialmente, recordemos igual que si es sobre todo adultos mayores, que está utilizando insulina, hay que evitar o está prácticamente, tener mucha precaución con el uso concomitante de insulina y también de las sulfonilurias. En relación a los inhibidores, vamos a tener la canaglifosina, bueno, que su filtrado es más de 60, podemos empezar con una dosis de 100 miligramos día y llegar hasta una dosis de 300 miligramos día. Si el filtrado es menos de 60, pero más de 30, le podemos dar una dosis de 100 miligramos día. En relación a la dapaglifosina, bueno, aquí la dapaglifosina la podemos utilizar hasta con un filtrado glomerular más de 25, ¿sí? Menos de 25 no se recomienda iniciar, pero si ya la iniciamos se puede mantener hasta la diálisis. Y la empaglifosina, si el filtrado es más de 60, podemos darle de 10 miligramos día, que es la dosis inicial, hasta 25 miligramos día. Y si es menos de 60, pero más de 20, sí le podemos administrar los 10 miligramos día. Si está menos de 20, igual, no iniciamos, pero si ya iniciamos, podemos continuar hasta en diálisis. Y la ertuglifosina, igual, con un filtrado más de 45, de 5 a 15 miligramos día. Si es menos de 45, no se inicia y esta la podemos mantener hasta con clines de creatinina más de 30. De los agonistas GLP-1, que igual son fármacos que tienen beneficio tanto cardiovascular como renal, ¿no es cierto? Entonces, los que tenemos aquí, ¿sí? Primero va a ser la liraglutida, que es de 1,2, sí, bueno, iniciando con 0,6 miligramos, progresamos y 1 miligramos de dosis hasta con filtrado glomerular más de 15. Menos de 15 no está recomendado su uso. La semaglutide subcutánea, que igual vamos a empezar con dosis desde 0,25 miligramos semanal hasta 1 miligramo semanal, hasta un clearance más de 15. Si es menos de 15, el clearance de creatinina tampoco está recomendado. Y la semaglutida oral, que también la tenemos, bueno, que su dosis igual es diaria, ¿sí? Desde 3 miligramos día hasta 14 miligramos día, hasta el clínico de creatinina más de 15, igual si es menos de 15, no se recomienda. Y los otros, bueno, los otros agonistas GLP-1, que no los manejamos aquí en Ecuador, pero bueno, tenemos la dulaglutide, que su dosis es de 0,75 miligramos semanal, que es la dosis inicial, hasta 1,5 miligramos semanal, igual con un clínico de creatinina más de 15. La lixisenatide, bueno, que lo tenemos combinada con la insulina, tenemos su dosis que puede ir desde 10 a 20 microgramos día hasta un clínico de creatinina más de 30. Y la isacendine de liberación prolongada, 2 miligramos por semana, ¿sí? Cuando su clínico de creatinina es más de 30. ¿Ya? Entonces, acordémonos que los agonistas GLP-1 es un tratamiento inyectable no insulínico, a excepción de la semaglutida oral, ¿sí? Que igual disponemos al momento.
En relación a los agonistas duales, que tenemos la tirzepatide, bueno, la tirzepatide es un fármaco que se lo puede utilizar con cualquier clines de creatinina, incluso en pacientes en diálisis, y que su dosis va a ir desde, bueno, su dosis inicial es de 5 miligramos, semanal, y vamos a ir aumentando 10 miligramos hasta 15 miligramos. Igual siempre la dosis se va incrementando de forma progresiva, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Nosotros vemos que adecuadamente podemos ir aumentando dosis, ¿ya? Podemos utilizar con cualquier clines de creatinina, incluso hasta pacientes en diálisis, que tener en consideración que nosotros cuando ya tenemos clines de creatinina menos de 60, pues, evaluando obviamente los niveles o los controles de glucosa, que tendríamos que valorar la glucosa en ayunas, la glucosa a las 2 horas postprandial, pero que ya ir viendo si el paciente crónica va a disminuir su eliminación, entonces por lo tanto va a incrementar el riesgo de hipoglucemia y más todavía si es un paciente que se encuentra ya en tratamiento con terapia de sustitución renal. Son pacientes que muy frecuentemente los días que tienen diálisis presentan hipoglucemia. ¿Sí? Bueno, y eso sería en relación a lo que es la enfermedad renal crónica. No sé si tengan preguntas o si está claro. Y también de retinopatía diabética. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está bien, doctor. Bueno. Mm, Bueno, les voy a presentar este caso, ¿no es cierto? Que es como para consolidar un poco. Sí, sí, les puedo compartir las diapositivas. Les voy a enviar. Mm. Bueno, igual aquí está un caso clínico, ¿sí? Que lo vamos a analizar de forma rápida, ¿ya? Entonces, tenemos una paciente femenina de 75 años, viuda, ama de casa jubilada,
Procedencia urbana, escolaridad primaria completa. Sí, el paciente refiere que hace 6 meses tiene visión borrosa progresiva y hace 2 meses edema de manos y tobillos. Acompaña de ambos tobillos, acompañada de disnea de moderados esfuerzos. ¿Sí? Bueno, en los antecedentes personales nos dice que ya tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 hace 10 años, hipertensión arterial hace 12 años, infarto agudo de miocardio hace 2 años. Con colocación de stent, antecedentes familiares, madre y padre diabetes tipo 2 y padre enfermedad renal crónica que fallece. Su medicación, metformina 850 miligramos cada 12 horas sin apego al tratamiento, enalapril 20 miligramos día, atorvastatina 40 miligramos día y aspirina 100 miligramos día. Al examen físico, lo positivo, presión arterial 145/85. A nivel de piel, disminución del vello distal en extremidades inferiores, cardiovascular, tiene un soplo sistólico grado 2,6 en foco aórtico y pulsos pedios disminuidos. A nivel de extremidades, un edema blando malleolar bilateral de una cruz. Bueno, con esto, los exámenes, si no es cierto, tiene una glucosa plasmática de 170, entonces como pudimos revisar, ¿no es cierto? El objetivo de la glucosa en ayunas es de 80 a 130, por lo menos, por lo tanto está alterado. Tiene una glicosilada de 8,2%. Bueno, en sí tendríamos que esperar que la glicosilada por lo menos sea menos del 8%, ya que es una persona adulta mayor, tiene ya varias comorbilidades, ya tuvo un evento cardiovascular aterosclerótico, entonces por lo tanto quiere decir que su diabetes estuvo mucho tiempo mal controlada, presentó hiperglicemia de forma crónica y que, bueno, ya tan estrictos no podríamos ser en esta paciente porque ya presenta todas las complicaciones. La glucosa a las 2 horas postprandial, 230 miligramos de cilitro, cuando el objetivo es menos de 180. Tiene una creatinina de 1,3 con un filtrado de 52, que es menos de 60, con una microalbuminuria de 180 en 24 horas, y quiere decir más de 30. Y entonces ahí ya tendríamos dos criterios para enfermedad renal crónica, ¿sí? Por lo tanto, hasta aquí que tenemos, que es una diabetes mellitus mal controlada, ¿sí? Dada por la glucosa en ayunas, la glucosa a las 2 horas postprandial y la hemoglobina glicosilada. Y una enfermedad renal crónica, ¿sí? Dada por el clínico de creatinina menos de 60 y la microalbuminuria más de 30, ¿ya? Probablemente secundaria a su diabetes. Sin embargo, vemos que es una paciente que también tiene otros factores de riesgo, como hipertensión y dislipidemia. Colesterol total de 210, elevado, más de 200, LDL de 120. Si es una paciente que ya tuvo una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, quiere decir que es una paciente de un riesgo cardiovascular muy alto. Por lo tanto, en ella su objetivo de LDL sería menos de 50. HDL de 36 bajo, en mujeres más de 60, triglicéridos 180, levemente elevados. ¿Sí? Bueno, en la biometría normal, en el electrocardiograma, ondas Q en cara inferior, signos de necrosis antigua, sí, radiografía de tórax, cardiomegalia, y en el fondo de ojo, microaneurismas y exudados duros en ambos ojos. Quiere decir compatible con una retinopatía diabética no proliferativa moderada al tener microaneurismas y exudados. ¿Ya? Entonces, tenemos todos esos diagnósticos en la paciente, ¿no es cierto? Entonces, diabetes mellitus mal controlada, enfermedad renal crónica, probablemente como diabética, dislipidemia mixta, ¿sí? Y también la retinopatía diabética no proliferativa moderada. En sí, ¿cuál sería el tratamiento en esta paciente? ¿Qué le añadirían? ¿Qué le modificarían? ¿Qué harían con ella? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice que harían con esta paciente?
Bueno, si vemos el contexto de la paciente, en sí el tratamiento de ella es con metformina, que al tener un clearance al tener un clearance de creatinina más de 45, podemos seguir manteniéndole la dosis de metformina, que sería una dosis de 850 cada 12 horas, que sumándola llegaría a 1700 miligramos día, entonces no sobrepasa los 2000 miligramos día, que la podríamos mantener. Sin embargo, no está controlada su diabetes. Al no estar controlada, nosotros tenemos que iniciar fármacos que tengan protección cardiovascular y renal. ¿Qué fármacos van a ser estos? Tanto los inhibidores de SGLT2 como los agonistas GLP-1. Entonces, iniciamos un inhibidor de SGLT2 que podría ser empaglifosina o dapaglifosina. Dapaglifosina 10 miligramos día al tener un clínico de creatinina más de 25 y empaglifosina 10 miligramos día también al tener un clínico de creatinina más de 20 pero menos de 60. ¿Ya? Si a pesar de iniciar los inhibidores de SGLT2 no tenemos una mejoría, el siguiente paso sería iniciar un agonista GLP-1 igual que podemos iniciarle cualquiera, ya que tiene un clínico de creatinina más de 15. ¿Sí? Aparte de eso, vemos que su presión arterial no está controlada y que tiene enalapril. El enalapril también, bueno, es un YECA, entonces ya hace que disminuya el filtrado de proteínas, pero sin embargo, no está la paciente controlada. Por lo tanto, aquí tendríamos dos opciones. La una sería incrementar la dosis del enalapril, que su dosis máxima es de 40 miligramos día, o la otra opción sería iniciar con finerenona. ¿Ya? ¿Cuánto? 10 miligramos día, ya que tiene un filtrado más de 25, pero menos de 60, y hacerle un control de potasio. ¿Sí? Y la otra tiene una enfermedad, una dislipidemia con un riesgo cardiovascular muy alto. Por lo tanto, la atorvastatina sola no nos está llevando al objetivo de LDL. Entonces, en ella tenemos que combinar tratamiento con ezetimibe o con los inhibidores del PCSK9, que bueno, eso ya el manejo de la enfermedad cardiovascular la veríamos después, ¿sí? Y le mantendríamos la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ya que ya tuvo un evento cardiovascular aterosclerótico, ¿sí? Entonces, en sí el tratamiento de esta paciente es un poco complejo, ya que vemos que tiene ya complicaciones microvasculares y también ya tuvo complicaciones macrovasculares. En relación a la retinopatía y diabética no proliferativa moderada, bueno, pues no tendríamos que hacer más que el control glucémico, el control de la presión y de los lípidos, ya que al no ser una retinopatía diabética no proliferativa severa o una retinopatía diabética proliferativa, no tenemos la opción de administrar láser ni tampoco los anti-VEG, ¿sí? Entonces, con ellas solo tendríamos que centrarnos en el control glucémico para disminuir su riesgo cardiovascular, su riesgo de progresión de la retinopatía y su riesgo de progresión de la nefropatía. ¿Cuándo le vamos a hacer un control? Como estamos modificando los fármacos, los IECA sobre todo, sí tendríamos que hacer un control dentro de 2 o 4 semanas con los niveles de potasio y con los niveles de creatinina. ¿Sí? Bueno, igual tienen este caso clínico que ustedes lo pueden revisar. Si hay alguna duda en relación al caso clínico, a la resolución, a estas patologías, a estas complicaciones crónicas, pueden hacer llegar mediante el chat. Sí, que no hay problema. Si necesitan bien, si tienen alguna duda de esta clase, me la pueden informar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, doctoras, esto sería por esta clase. Sí, entonces igual, como les comento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden hacer llegar por el chat. No habría ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, que tengan una buena noche, doctora. Doctora, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.